Dice que el presidente comunista, tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo. Y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica. Pero lo que he hecho en la práctica no es más, monseñor, que seguir ciertas tesis de Jesús. ¿No hablaba él acaso de que la opción preferencial es por los pobres? La opción preferencial por los pobres puede sonar a comunista, quizás, para la mente sectaria y llena de odio en el corazón, con ideologías anacrónicas de aristocracia que no son. ¿Qué hemos hecho sino repartir la tierra a quienes quieren regar buena semilla? ¿No decía Jesús? El que ve la tierra como poder no tiene buena semilla, monseñor. Solo las manos campesinas y otros empresarios de la tierra que quieren verla verde de alimentos, verde que te quiero verde, es la buena semilla. Y entonces a Jesús hay que sacarlo y expulsarlo de Estados Unidos, porque huele a socialismo, porque prefiere a los pobres, porque nunca hubiera vuelto esclavo a un negro ni a un blanco, porque le dio la mano a María Magdalena y no le hubiera pegado con piedras, porque sabía por su filosofía del amor que el ser humano no se excluye, sino que todos son iguales. Hay que llevar a Jesús entonces a los gobiernos que se llenan de odio, porque Jesús nunca odió. Lo que pidió fue al contrario, que se perdonara. Y por eso entra Landó a este país, a pesar de su insulto. El pueblo elegido de Dios es la humanidad, no un pueblo específico. De esa creencia solo nace el fascismo. Por eso Jesús era palestino, judío de religión, y cambió la religión y el mundo, porque habló de amor, no de muerte. No levantó la daga para matar al romano, lo abrazó. Buenos días, hermanos, hermanas. Mira, me han pedido este video alrededor de un tema religioso. Como contexto, nosotros escribimos en la Constitución del 91, fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Constituyente, un tema que no se abordaba en Colombia, la libertad de cultos, como un derecho de la sociedad. Esa libertad de cultos representa que la política no tiene por qué privilegiar determinada religión, pero que la sociedad tiene el derecho de ejercer, de construir, de practicar las creencias que quiera. Y en esa medida la libertad de cultos es un derecho que hay que mantener. Ahora bien, como cristiano que soy, católico, esa es mi tradición, así me eduqué en una escuela de hermanos lasallistas, en un colegio público, aprendí y ha sido mi práctica hasta el momento, algo que en ese entonces llamaban la teología de la liberación, que básicamente es concebir a Jesús y la religión como un instrumento de emancipación, y Jesús como un guía de los más pobres, de los más humildes. Él creó un concepto que se llama la opción preferencial por los pobres, y ha sido la práctica en mi política y ha sido la práctica cuando he podido gobernar en la alcaldía de Bogotá. Se me critica por ello, pero no me arrepiento de ello. Yo sí creo que una sociedad incluyente que supere la pobreza, cuyo Estado para poderlo hacer esté con el más humilde, los más necesitados, los débiles de la sociedad, las débiles. Al lograr la justicia social por ese camino puede construir una sociedad pacífica. Y entonces esa consigna que ha sido de todos los gobiernos en Colombia, de mataos los unos a los otros, que nada tiene que ver con el cristianismo, así se arrodillen todos los días en las iglesias, será reemplazada por una consigna que sí tiene que ver con la esencia cristiana: amaos los unos a los otros, que es la base de la paz y la solidaridad humana. Así que un abrazo, hermanos y hermanas.
y vamos por la Colombia humana. ¿Usted cree en Dios? Practico el cristianismo. El cristianismo implica, si uno de verdad respeta las ideas de Cristo, es una opción preferencial por los pobres. Esos cristianos que van a misa y rezan todo el tiempo, pero que miran con desdén al pobre, me parece que no son cristianos. Cuando se está en una actividad política como la que asumo, es la defensa de la justicia, que es en el fondo es eso. Y se tocan tantos intereses poderosos, entonces se producen dos grandes sentimientos, unos de odio que van contra uno, y esos son unas energías que te pueden matar, pero al mismo tiempo la gente te va queriendo, te abraza, las viejitas rezan por ti, hay mucho amor. No solamente de los seres más cercanos, de la mujer, de los hijos, del padre, de la madre, sino además del pueblo, es la realidad. Entonces se forman dos energías. El amor le llamo la cadena de los afectos, y esa cadena de los afectos es la que lo protege a uno del odio. Yo, personalmente, provengo de una educación pública en mi colegio de bachillerato, pero de religiosos católicos. Y allí aprendí y he leído la Biblia muchas veces. Me gusta el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. Dicen, cuando uso pasajes de la Biblia en mis discursos, dicen que soy mesiánico, ¿no? Hay uno que me parece hermosísimo. Jesús amó a una mujer trabajadora sexual que iba a ser lapidada por los hombres. Pobre, por eso era trabajadora sexual. Ese mensaje de amor era para expresar un mensaje de amor a la humanidad, que comienza por lo más excluido en ese momento, la mujer pobre, trabajadora sexual. Preferencia, opción preferencial por los pobres, y en este caso por la pobre. ¿Se define, Gustavo Petro, para cerrar el tema de la religión, se define como católico, sí o no? Sí, yo soy católico. Católico. Yo no soy del rezandero, que llaman. A veces, pero no, eso no es, porque digamos en la teología de la liberación, lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso. Yo he visto católicos que se arrodillan y están votando por Uribe para que mate muchachos. Eso que tiene el cristiano. O los mismos cristianos que veo en el Congreso que hablan de la palabra de Cristo y son de los mercaderes que el mismo Jesús sacó del templo. No, yo no creo en ese tipo de ritual. Yo lo que creo es en el compromiso. Jesús, y pronuncio la palabra Jesús porque es el Jesús humano, ¿cierto? Él lo mencionaba hace poco en el debate aquí, en esta revista. El Jesús que ama una trabajadora sexual que va a ser lapidada, y es trabajadora sexual porque es pobre, y se convierte ella, a través del amor de Jesús, en uno de los pilares del catolicismo. Es donde nace la idea de la opción preferencial por los pobres, por los marginados, por los que excluye la sociedad. Eso, digamos, ese Jesús es un Jesús de compromiso. Claro, le hubieran podido tirar las piedras a él si se atraviesa. Y no, pues logra convencer a los hombres que quieren lapidar a la mujer. Y ahí está la sociedad patriarcal, la sociedad machista, la sociedad desigual, la sociedad, la injusticia. Ese Jesús se atraviesa ahí y produce un mensaje, es el contrario, ¿cierto? No es el lapidador hombre el que tiene la razón, es la trabajadora sexual que llora. Pero Estado Social de Derecho tiene que ver con los países desiguales socialmente. Y entonces,
Obviamente el Estado social de derecho tiene que referirse a la dignidad humana, concepto cristiano de Jesús. No me meto en la discusión religiosa. Las otras religiones también hablan de dignidad humana, la inmensa mayoría. Solo que no he podido estudiarlas, no he tenido tiempo. Pero yo me eduqué en colegio de curas, entonces estudié el Nuevo Testamento de Jesús y es indudable que es la dignidad humana y el amor lo central. Amor es ayudarse entre varios, es trabajo en equipo, colectivo, es acariciarse, decía esta mañana. No es competir como caballos, que los caballos no compiten, sino que los seres humanos los hacen competir. Yo obviamente pertenezco a una tradición religiosa como la de la mayoría del país en su historia. Me crié en un colegio de religiosos. Se discutía mucho en ese colegio temas de la religión, de la teología en esos momentos de los años 70. Pero allí aprendimos de los padres que nos enseñaban, aprendimos de la tolerancia. El mensaje que yo escuché de la religión en la que me crié es el de la hermandad. De hecho, la palabra hermano, que me parece una palabra hermosa, es la que más usamos en nuestro quehacer político. Más que la palabra compañero, es la palabra hermano. Porque hermano es una fraternidad, una solidaridad, una cofradía. No pensar que uno es superior a los demás o que el pensamiento de uno necesariamente se debe imponer sobre las otras personas, pensando que es el correcto, cosas por el estilo, que siempre en la historia se demuestra, termina siendo más bien mentiras. No estoy proponiendo quemar las iglesias. En Bogotá construimos iglesias. Garantizamos la libertad de creencias. Yo no puedo decir que soy ateo, tengo mis creencias. Me eduqué en un colegio católico y de ahí abrevé, de ahí acumulé unas lecciones de 2 personas, o de 3, si contamos a Jesús, San Francisco de Asís y Camilo Torres Restrepo. Ellos enseñaron el mensaje cristiano de que la opción preferencial son los pobres, no como los falsos pastores que terminan vendidos por el dinero de los poderosos, llevando a sus feligreses a votar por quienes sí han hecho un pacto con Satanás. El pacto que consiste en robarse lo público, lo que es de todos y de todas, y cerrarle las puertas de la oportunidad de vivir a la niñez y a la juventud. Nosotros no estamos proponiendo eso. Uno lee la Biblia, porque yo sí la leo, parece un buen instrumento de investigación y análisis. Es un libro milenario, sabio. Ahora vemos los pastores traicioneros vendidos al rico Epulón y escupiendo sobre Jesús el carpintero, porque hay que decirlo con todo el corazón, quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada, porque odian la justicia, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social, era el mayor amante de los pobres, era el que recibía en sus manos los callos en las manos del trabajador, su padre el carpintero, su madre que era pobre, era el que había crecido entre trabajadores, era el que había dicho que la opción preferencial era por los pobres y no por el rico Epulón. Es en esa gente humilde y trabajadora en donde está Jesús, el justiciero, el trabajador, y no en esas pastoras que prefieren el dinero y hundir a su propio pueblo, olvidando a Jesús. Lo hacen por dinero. No hay raza superior, señores.
No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. En el caso de Israel, pensar que Israel es el pueblo elegido de Dios y que por tanto su Estado puede avasallar los demás pueblos del mundo usando versículos de la Biblia. Lo que estamos viviendo es eso. En la mentalidad del soldado israelí está el que es el pueblo elegido de Dios y que por tanto lo que está desarrollando, que nosotros consideramos es un genocidio, la muerte de menores de edad, etcétera, tiene una orden divina. Y tienen que ver ya no solo con la existencia del pueblo judío, sino con la existencia de toda la humanidad. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios, es la humanidad el pueblo escogido de Dios, y está a punto de sucumbir en su propio invento. El Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios. A los amigos y familiares de todas las iglesias cristianas, a quienes les han difundido la gran mentira de que Gustavo Petro va a cerrar y va a quemar las iglesias, veamos aquí en estos 3-4 minuticos una respuesta clave e importante que ustedes pueden constatar. Los sicarios y los rateros, pastores religiosos al lado de una propuesta que busca destruir la paz o que busca perpetuar la corrupción económica. Yo soy católico. Quizás ahí hay un resquemor de parte de las otras secciones del cristianismo infundado, porque mi catolicismo tiene que ver con una corriente teológica que se fundó en la ciudad de Medellín. Antes, cuando éramos muy pequeñitos, el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, un concilio de, no se llama concilio, pero una asamblea de obispos de toda América Latina que se reunió en la ciudad de Medellín y configuró una derivación de la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica. El que se lea esa encíclica ahí sí, sabrá que la posición del catolicismo respecto a la política es que la política debe buscar el bien común, el bien general, la paz. Estoy hablando de toda la Iglesia Católica. Una parte de esa iglesia formuló la tesis en Medellín de la opción preferencial por los pobres. De eso somos hijos nosotros. Para claridad de la población, yo no voy a las iglesias evangélicas porque no soy de esa corriente religiosa. Yo voy a las iglesias católicas, pero eso no me lleva a un sectarismo religioso, porque yo fui parte del movimiento 19 de abril, que bastante nos critican ese hecho, porque fue un movimiento armado, porque ejerció violencia indudablemente, porque muchos de sus líderes hoy están con Álvaro Uribe Vélez, pero ahí uno los ve mal. Al que ve mal es al que mantiene la tesis de la justicia social, pero es el movimiento que
puso a discutir a Colombia la paz. Antes que cualquier movimiento en América Latina, cuando las dictaduras militares estaban en el cono sur y las guerras revolucionarias en Centroamérica. Bueno, el movimiento del 19 de abril derogó la Constitución de 1886, que era su objetivo político, y construyó como mayoría popular elegida en alianza con un gran político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, la Constitución de 1990, que es una constitución democrática. ¿Qué buscaba el M-19? La democracia, derogar el estado de sitio dictatorial, acabar el Frente Nacional y derogar la Constitución de 1886. En la Constitución de 1991, por primera vez en la historia de Colombia, desde la época colonial y en la época republicana, se puso un artículo que hizo el M-19, conferir como derecho fundamental a la sociedad colombiana el derecho libre a la creencia religiosa o libertad de cultos. Los pastores evangélicos, con el respeto que les habla un católico, deberían reconocer que la existencia de sus iglesias y su empoderamiento dentro de la sociedad colombiana en su diversidad se debe a que por primera vez en la historia de Colombia, desde 1991, existe el derecho a la libertad de cultos, y ese derecho a la libertad de cultos lo puso en la Constitución el movimiento 19 de abril al cual pertenece. Por tanto, tengo que decir, como católico de la teología de la liberación y como parte del grupo que hizo la Constitución de 1991, esta campaña de uribismo en las calles, mintiéndole a los colombianos, diciendo que somos ateos, que vamos a quemar las iglesias, es tan burda, pero a pesar de eso convence a colombianos y colombianas que hay que desmentir a todo pastor religioso. Yo le diría, cualquiera que sea su religión, que el mensaje cristiano no está al lado de mataos los unos a los otros, sino está al lado de amaos los unos a los otros. Que el mensaje cristiano, por lo menos de lo que yo leí de la Biblia, del Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús es el de la verdad, es el de la vida, es el de la luz. Yo soy el camino, decía él, la verdad y la vida. La verdad, miren dónde está la mentira en esta política colombiana.